Buenos días, jóvenes señoritas, bienvenidos. Bienvenidos a la clase de hoy. Como les comentaba, bienvenidos a nuestra última sesión del semestre. Se nos ha pasado bastante rápido este semestre y es nuestra última clase del año y en el último día del año. Ya estamos todos a puertas de terminar un año y recibir el 2023, que espero sea un mucho mejor año. Bienvenidos hoy día Alexandra, Eder, Julio, Raúl, Brittany, Milton, Elian, Diego, Elvis. Hoy día tenemos que hacer dos temas no muy largos, vamos a hacer dos temas cortos para poder terminar los temas o todo lo pendiente en el curso. Y al final podemos discutir un poquito lo que se nos queda pendiente con respecto a evaluaciones y a los pasos pendientes. Recuerdan que en la sesión de la semana pasada nos quedamos conversando con respecto a algunos fundamentos, algunas bases de la nutrición mineral de las plantas, entendiendo que las plantas van a absorber del suelo nutrientes minerales. Estos nutrientes son esenciales para el crecimiento de la planta. Habíamos definido una cantidad de más o menos 17 nutrientes o elementos considerados esenciales. 3 de ellos, carbono, oxígeno y hidrógeno, son obtenidos a partir del agua y el aire que la planta va a tomar, es decir, del agua que absorbe la planta y el CO2 que captura de la atmósfera, mientras que los demás son obtenidos ya a partir del suelo. Es decir, unos 13 a 14 elementos son los que la planta requiere en forma esencial y que tiene que tomarlos del suelo. ¿Ya? Tiene que tomarlos del suelo. Esto para poder completar sus funciones y cumplir su ciclo de vida. En la clase pasada habíamos definido cuáles son los criterios que se aplican a los elementos químicos para determinar si son esenciales o no. Habíamos definido cuáles son esos elementos esenciales. Habíamos conversado con respecto a cuáles son los factores que permiten que los suelos sean buenas reservas de nutrientes. El suelo, en esencia, jóvenes, señoritas, es un recurso no renovable. El suelo no lo podemos entender como un recurso inagotable. Más bien, digámoslo así, comparándolo gruesamente, como con una cuenta bancaria. Tampoco es como una mina. En una mina, una vez que se agota el recurso, ya no es posible restablecerlo, ya no es posible restituirlo. Pero el suelo es posible reabastecer de sus nutrientes, es posible volver a restituirle sus nutrientes, así que podemos, digamos así, tomar del suelo. Podemos, por supuesto, agotarlo, ¿ya? Pero podemos también regenerarlo. Y nos habíamos quedado con respecto a las principales formas, mejor dicho, aquellas formas que las plantas toman de los elementos que son esenciales. Por forma me refiero a la forma química o a la especie química. ¿Ya? Después vamos a hablar acerca de los mecanismos de absorción, pero en este momento cuando me refiero a la forma, me refiero a cuál es la especie química, si es un óxido, si es un ion, si es una sustancia reducida, cómo los elementos toman, o cómo las plantas toman los elementos esenciales. Los 3 primeros, lo habíamos mencionado, se toman a partir del agua y el aire. Entonces, entender cómo la planta toma carbono, oxígeno e hidrógeno es relativamente sencillo. El CO2 y el agua aportan estos elementos. ¿Okay? Ahora, habíamos definido para el nitrógeno 2 formas preferidas, 2 formas fundamentales, el nitrato y el amonio. El nitrato es altamente oxidado, es un nitrógeno más 5, es un nitrógeno reactivo porque está combinado con oxígeno. Normalmente el nitrógeno en la naturaleza se presenta como gas óxido nitroso, ¿no? como gas nitrógeno, recuerdan ustedes, como nitrógeno elemental, que es una molécula de 2 átomos de nitrógeno unidos entre sí. Recuerdo que habíamos mencionado un poquito acerca de la estructura del nitrógeno molecular cuando hablamos de microorganismos que pueden fijar nitrógeno en la naturaleza. Pero este nitrógeno elemental, unido por triple enlace, no es asimilable por las plantas, ni por los animales, ni por, en general, ningún ser vivo, a menos que sea reducido. Entonces, algunas bacterias pueden convertir el nitrógeno elemental en amonio y el amonio puede aportarse al suelo. El amonio es una forma reducida, donde el nitrógeno se ha combinado con hidrógeno y está en estado de oxidación -3. Pero en el amonio puede oxidarse
y puede convertirse en nitrato, que es la forma más oxidada de nitrógeno. Simplemente los dos extremos, la forma más reducida y la más oxidada, son las formas como la planta toma a el nitrógeno. Lo menciono porque puede haber otras formas de nitrógeno en el suelo, pero que no son asimilables. Gases, por ejemplo, nitrito o nitrógeno elemental, como lo vimos hace un momento, no son asimilados por la planta. ¿Qué prefiere la planta, nitrato o amonio? Depende. Hay plantas que están adaptadas a la absorción de nitrato y hay otras que están adaptadas a la absorción de amonio. Por lo general, aquellos suelos, o mejor dicho, aquellas especies de plantas que han evolucionado, que han desarrollado en condiciones de climas tropicales o lluviosos o húmedos, ¿ya? Y donde predomina la acidez o predominan los suelos ácidos, van a encontrar más frecuentemente el amonio y se van adaptando a la absorción de amonio. Algunas plantas como el arándano, por ejemplo, o podríamos mencionar algunos frutales tropicales, el café, por ejemplo, o el arroz, por mencionar cultivos, prefieren el amonio. Mientras que otras especies como las hortalizas de hoja o los cultivos de zonas áridas o semiáridas, pensemos en espárrago, lechugas, espinacas, pensemos en muchas hortalizas, coles, coliflores, prefieren el nitrato. Lo prefieren, pero pueden tomar el amonio. O sea, ambas formas son asimilables, pero a veces alguna hay preferida. Y hay plantas que les da lo mismo. O sea, nitrato o amonio lo pueden asimilar de la misma forma, como el maíz, por ejemplo. Entonces, no hay diferencia entre que tengan disponibilidad de nitrato o amonio. Opcionalmente, les había mencionado, la urea puede ser asimilada vía follaje, y algunos aminoácidos también. No es la forma preferida como la planta tomaría nitrógeno, pero puede ocurrir, puede darse. Para el fósforo, solamente hay una forma, o que es la forma de fósforo oxidado, o sea, fosfato. Y dos formas químicas, el fosfato diácido con una carga negativa y el fosfato monoácido con dos cargas negativas. Estas dos son asimiladas por la planta. La forma diácida es preferida porque se asimila más rápidamente y porque se mueve más rápidamente. La forma monoácida es un poco más lenta en el suelo. Se puede asimilar, pero por lo general la planta asimila más rápidamente la primera forma. Pero ambas son aprovechables. Para el potasio, calcio y magnesio me hemos mencionado a los iones, ion potasio, o sea, catión calcio, catión magnesio, ¿ya? Que son las formas asimilables, y para el azufre, al sulfato. ¿Ya? Este azufre aniónico, oxidado, el azufre con estado de oxidación más 6, es la forma como la planta toma el azufre en forma preferida. Otras formas de azufre, como el sulfuro, por ejemplo, no son asimiladas por la planta. Para los microelementos, miren, hierro, manganeso, zinc, cobre, níquel, ¿ya? La forma preferida es el ion bivalente. O sea, hierro más 2, manganeso más 2, zinc más 2, cobre más 2, níquel más 2. Siendo opcionales el hierro férrico en el caso de hierro, para algunas plantas tienen capacidad de asimilación de hierro férrico. Y esta forma de hidróxido de zinc o de zincato en todo caso, que también puede ser asimilado por algunas plantas. Pero la forma preferida es en forma de ion bivalente. El boro se asimila en forma molecular, se asimila preferentemente como ácido bórico o tetrabórico, siendo las formas iónicas menos asimiladas o más lentamente asimilables que las formas moleculares. Por eso el boro tiene alta disponibilidad, o en todo caso es mayor su disponibilidad en suelos ácidos y disminuye en suelos alcalinos, porque en suelos alcalinos el boro tiende a ionizar. Entonces eso dificulta un poco la asimilación del boro. El molibdeno, al igual que el sulfato, que el azufre, se absorbe como molibdato. Miren, es un ion muy parecido, ¿ya? Solo que con molibdeno en lugar de azufre. Y el cloro como cloruro, que es la forma, dicho sea de paso, que se presenta principalmente en la naturaleza del cloro. Y para los elementos benéficos, como el sodio, otra vez es iónico, monovalente, cobalto, bivalente, silicio como ácido silícico, como molécula,
o ácido ortosilícico, la forma iónica se asimila más lentamente. Lo mismo que pasa con el boro. Cuando el ácido silícico ioniza, su absorción se hace más lenta. Selenio como selenato, equivalente al azufre o análogo al azufre, y vanadio como vanadato, un poco análogo al fósforo. Pero en este caso como vanadato iónico, que es la forma preferida. ¿Se comprende? Y aquí nos hayamos quedado. Ahora, ¿cuáles son los mecanismos por los cuales una raíz puede tomar contacto con los nutrientes? Porque los nutrientes están presentes en el suelo y la raíz crece dentro del suelo. Entonces, en ese crecimiento puede la raíz tomar contacto con los nutrientes, lo que es fundamental para que luego pueda realizarse el proceso de absorción y por lo tanto la planta pueda asimilar o absorber los nutrientes. En esencia, hay tres mecanismos por los cuales la planta puede llegar al nutriente, o mejor dicho, lo contrario. El nutriente puede tomar contacto con la raíz. Es el mecanismo por el cual el nutriente puede llegar a la raíz. El primero es conocido como la intercepción radicular, o choque, digámoslo así, de la raíz con el elemento. El segundo, el flujo de masa, que ocurre a través del agua como vehículo. Y luego la difusión de iones o difusión iónica. Estos tres procesos son los procesos que le permiten al elemento llegar hasta la raíz y luego comenzar el proceso de absorción. La intercepción radicular ocurre por contacto directo, es decir, cuando la raíz va creciendo en el suelo, ¿ya? Puede tomar contacto con las partículas minerales que contienen los elementos. Recuerdan ustedes que debido al proceso de intercambio catiónico o debido a la capacidad de intercambio catiónico, mejor dicho, ¿ya? Debido a esta carga eléctrica que las arcillas tienen muchos iones en su superficie y muchos de esos son esenciales para la planta, o sea, el potasio, el magnesio, el calcio, el hierro, el manganeso pueden encontrarse absorbidos en la superficie de la arcilla, retenidos allí por la carga eléctrica negativa. Entonces, la arcilla suele ser digámoslo así, un depósito, una reserva de nutrientes. Mientras tanto, la raíz tiene una capacidad de intercambio catiónico también. La raíz tiene carga eléctrica en su superficie, bastante más baja que la arcilla, hay que decirlo. La capacidad de intercambio catiónico de la arcilla es bastante baja, pero esa capacidad de intercambio catiónico le permite tener iones retenidos en la superficie. Algunos iones que no son esenciales, como por ejemplo el protón. La raíz puede producir protones como resultado de la descomposición del agua. Es decir, durante el proceso de fotosíntesis, por ejemplo, el agua se descompone en oxígeno y protones. Los protones quedan dentro de la célula, dentro de la raíz, y luego pueden ser utilizados para ser excretados hacia afuera de la raíz. ¿Excretados para qué? Para balancear la carga eléctrica. Recuerden ustedes que cuando la planta absorbe un ion, vamos a suponer el potasio, hay una carga eléctrica que tiene que ingresar a la raíz. Entonces, eléctricamente, para mantener el equilibrio, para mantener ese balance eléctrico, la raíz tiene que liberar algún ion. ¿Qué ion es barato? ¿Qué ion la planta podría desprender sin necesidad de empobrecerse en nutrientes? El protón. Entonces, en la superficie de la raíz hay protones. Y estos protones están, vamos a decirlo así, vibrando u oscilando dentro de un área. O sea, el ion no está pegado como si fuera clavado en la pared, sino está atraído y vibrando en una superficie, dentro de un volumen. Lo mismo pasa con el potasio o con cualquier otro ion en arcilla. O sea, la atracción eléctrica permite que el ion esté atraído, pero al mismo tiempo esté como que oscilando o vibrando dentro de un volumen. Cuando estos volúmenes se aproximan por el crecimiento de la raíz, puede ocurrir una especie de desplazamiento, una especie de sustitución. Es decir, que en el volumen de oscilación, ¿ya? En el volumen de oscilación, ¿ya? Se da el caso de que el protón pase a la superficie de la arcilla y el potasio pase a la superficie de la raíz. De esa manera, por contacto directo, la raíz aprovecha o toma un ion de la arcilla. Pero este mecanismo de intercepción radicular ocurre, por supuesto, en la cercanía, en la proximidad de la raíz con el suelo. Y
En realidad, cuando nosotros observamos la arquitectura de una planta, vemos, por supuesto, el suelo y las raíces descreciendo en todo el suelo, pero debido a su finura, a su delgadez, la raíz toma contacto con poco suelo. La raíz puede explorar entre 1 a 5% aproximadamente del volumen del suelo. De repente, cuando nosotros vemos una maceta, eso aumenta. Si nosotros tenemos una planta creciendo en una maceta, ustedes saben que las raíces se doblan cuando llegan al fondo de la maceta y vuelven a dar la vuelta y vuelven a subir, como que están enrollándose dentro del suelo. Pero en el suelo, en campo, eso no existe. En el suelo las raíces pueden ir profundizando y pueden irse hacia los lados y hacia más abajo. Entonces, si ustedes lograran cortar un prisma de suelo y lograran sacar las raíces del suelo, encontrarían que el suelo explora más o menos, mejor dicho, que las raíces pueden explorar y tomar contacto con más o menos 1% del suelo. No es mucho el volumen que las raíces ocupan dentro del suelo. Por lo tanto, gruesamente se estima que entre 1 a 3% de los nutrientes presentes en el suelo podrían ser tomados por intercesión radicular. Entonces, la planta se abastece de una cantidad de nutrientes, pero relativamente poco. Relativamente poco. ¿Se comprende? Esto es un contacto directo, digámoslo así, de la arcilla con la raíz durante el crecimiento de la raíz. El segundo proceso es el flujo de masa. Y el flujo de masa es un proceso por el cual los nutrientes llegan a la raíz utilizando como vehículo, como transporte, al agua que la planta está absorbiendo. ¿Quién me dice en qué otro caso conversamos con respecto a flujo de masa en este curso? ¿En qué otro caso se habló de flujo de masa? ¿Quién recuerda? ¿En qué otra fase del suelo hablamos de flujo de masa? Alexandra, Eder, Raúl, Diego, Brittany, Milton, Elvis, Elian, Leandra, Julio. Vienen las respuestas. Brittany me mencionó en agua. Bien, pero recuerdan, hablamos de flujo de masa, o mejor dicho, corrijo, ustedes conversaron con el profesor Alegre de flujo de masa para otro caso. ¿Quién también puede moverse por flujo de masa? Los gases. Los gases pueden moverse dentro del suelo por flujo de masa. El oxígeno, por ejemplo, o el CO2 pueden ingresar al suelo por flujo de masa cuando hay un intercambio de aire entre la atmósfera y el suelo. ¿Y qué entendemos por flujo de masa? Es, por supuesto, un movimiento masivo, ¿no? En ese caso, el movimiento masivo lo va a dar el agua. ¿Por qué? Por la transpiración. Las plantas tienen contacto a través de sus raíces con el suelo. Y las plantas tienen que tomar agua. Recuerden que eso se mencionó en la parte correspondiente a física del suelo. ¿Por qué las plantas necesitan agua? ¿Por qué las plantas toman tanta agua del suelo? Bien. Porque las plantas obviamente necesitan, por supuesto, agua. Las células vegetales tienen que estar hidratadas. También necesitan nutrientes. Pero algo que es muy importante, las plantas no tienen un mecanismo para mantener su temperatura. Si nosotros tocamos nuestro cuerpo está caliente, siempre más o menos a 37, 36.5 grados. Y nos vamos a un día de playa, que espero que podamos hacer en este verano, y nos pasamos un par de horas en el sol. Y luego medimos nuestra temperatura, oh sorpresa, sigue siendo 37 grados, porque nuestro cuerpo regula la temperatura. Si tenemos un día frío, y por supuesto estamos convenientemente abrigados, podemos bajar 1/4 de grado nuestra temperatura, pero igual, al final del día, si estamos bien alimentados, nuestro cuerpo mantiene su temperatura. Es importante mantener calor, digámoslo así. Pero las plantas no tienen eso. Un mecanismo que les permita mantener la temperatura constante durante el día. ¿Ya? Entonces, si la planta está expuesta a la radiación solar, se va a calentar. Y se puede calentar mucho. Entonces, una forma para evitar ese recalentamiento, para evitar, digámoslo así, que la planta se cocine a sí misma por el sol, es transpirar. Porque recuerdan ustedes cuando el agua pasa a la forma de vapor,
cede mucho calor, cede calor. Entonces, el agua absorbe más o menos 540 calorías por cada gramo. Entonces, cuando pasa de líquido a vapor. Entonces, evaporar el agua refresca. Y por eso las plantas tienen que transpirar. Tienen que transpirar abundante cantidad de agua. En climas calurosos y áridos, transpiran más. En climas nublados, transpiran un poco menos. Pero en general, la transpiración de la planta es bastante grande. Y eso quiere decir que el agua se mueve del suelo a la raíz, de la raíz al tallo, del tallo a la hoja, de la hoja a la atmósfera. Y esa corriente de agua, recuerden que no es agua pura. El agua del suelo contiene iones. Entonces, el agua contiene potasio, calcio, nitratos, ¿ya? Sulfatos, boro, magnesio, y toda esa especie de caldito, toda esa especie de solución nutritiva que la planta puede tomar del suelo va a ingresar a la planta. Entonces, eso es flujo de masa. Es un permanente movimiento de nutrientes desde el suelo y hacia la planta con el agua transpirada. El transporte es el agua. ¿Me dejo entender? El agua se mueve en este sistema, suelo, planta, atmósfera, y al moverse permite que los iones ingresen. Por supuesto, una vez que el agua transpira, o mejor dicho, que la planta transpira el agua, una vez que el agua pasa a la forma de vapor a través de las hojas, el nutriente se queda dentro de la planta, porque el nutriente no se va a evaporar. Así que es un mecanismo por el cual nutrientes pueden llegar a la planta. Para algunos elementos como el calcio o el magnesio es fundamental. Es fundamental. La planta toma calcio mientras transpira. Si la planta no transpira, entonces el movimiento del calcio hacia la planta es casi nulo. Entonces es fundamental que la planta transpire. Y dependiendo de la concentración de nutrientes, esta corriente transpiratoria podría hacer que un exceso de nutrientes ingrese a la planta. Una vez más, pasa con el calcio, con el magnesio, incluso puede pasar con el nitrato. Si yo tengo mucho calcio en solución y la planta tiene que transpirar, cuanto más agua transpire la planta y más agua absorba la planta, más calcio toma. Entonces, a veces los iones están en tal abundancia que la planta toma más de lo que necesita. Con el calcio, a veces con el potasio, puede pasar un poquito eso. La planta toma cantidades especialmente abundantes de calcio, de magnesio. Normalmente no hace daño a la planta, pero, ojo, el nitrógeno, por ejemplo, sí puede, al acumularse dentro de la planta, causar algunos desórdenes fisiológicos. Por ejemplo, puede retardar la maduración. Por eso, cuando yo fertilizo mis cultivos y utilizo demasiado nitrógeno, no esperemos que la planta tome solo lo que necesita y que el resto del nitrógeno quede en el suelo. La planta puede, a través del flujo de masa, tomar mucho nitrógeno, más del que necesita. Y entonces puede mantenerse verde, mantenerse bonita, con mucho follaje, con muchas ramas, muchas hojas, pero sin flores y frutos. Y ocurre lo que se conoce como el enviciamiento. El enviciamiento se produce cuando una planta tiene mucho nitrógeno, se mantiene verde, se mantiene joven, pero sin madurez. ¿Se comprende? ¿Dudas, preguntas, comentarios? Entonces, ¿cuáles son los elementos para los cuales el flujo de masa sería importante? Miren, el nitrógeno tiene una concentración que en la solución suelo, en el agua del suelo, puede ser bastante alta. Normalmente es bajita, 0.16, 0.2 o 1 partes por millón. Pero cuando se fertiliza los cultivos, la solución suelo puede tener mucho nitrógeno. Y en ese caso, la solución suelo, al tener mucho nitrógeno y la planta tomar el agua del suelo, pues acumula una gran cantidad de nitrato. En todo caso, para el nitrógeno, el flujo de masa es muy importante. Pero miren el fósforo. El fósforo tiene una concentración extremadamente baja en la solución suelo. ¿Por qué? Porque el fósforo como fosfato casi siempre se absorbe en las arcillas, se absorbe en el calcio, se fija en los minerales del suelo. Entonces su concentración en la solución suelo es muy baja. No importa mucho si la planta toma abundante agua. No importa mucho si la planta transpira mucha agua. Nunca va a ser suficiente para proveerle suficiente fósforo. Entonces el flujo de masa aporta muy poquito fósforo a la planta. Casi nada. Pero miren, calcio, magnesio, azufre, sodio, cloruro.
son elementos que pueden estar muy abundantes en la solución suelo. Si yo tengo un suelo salino, recuerdan que hemos hablado de los suelos salinos, el cloro y el sodio están presentes en la solución suelo. Entonces, al ser la solución suelo rica en sales, rica en sodio y en cloro, la planta toma sodio y toma cloro y se intoxica. Y no hay una forma de prevenir eso a menos que yo remueva el sodio y el cloro de la solución suelo. ¿Me dejo entender? La planta puede tomar lo que necesita, lo que no necesita, y puede tomar exceso de lo que necesita. La planta necesita cloro, es cierto, pero cuando yo tengo un suelo salino tengo demasiado cloro y puede ocurrir intoxicación por cloruro. ¿Por qué? Porque la planta absorbe mucha agua y absorbe mucho cloro con esa agua. Calcio, magnesio son elementos que van a llegar a la planta principalmente por este flujo de masa. ¿Dudas, preguntas, comentarios? Y el tercer mecanismo es la difusión de iones. Ojo, también hablamos de difusión cuando hablamos de gases. Cuando ustedes hablaron acerca del aire del suelo, el profesor Alegre también mencionó con respecto a la difusión de gases. En este caso vamos a hablar de difusión de iones. En el caso de los gases, ustedes entienden que la mezcla de gases de la atmósfera es una mezcla que contiene nitrógeno, oxígeno, CO2, argón, metano y otros gases más. En este caso de los iones, ustedes entienden que la solución está formada por agua y dentro del agua están disueltos los iones. Pero en la difusión, el agua no se mueve. Vamos a indicar que el agua está quieta, o en todo caso, el movimiento del agua no es muy relevante. Los nutrientes llegan por difusión, es decir, por un movimiento lento desde una concentración alta hacia una concentración baja. Va a ocurrir lo que se conoce como un movimiento a favor de la gradiente de concentración. Por ejemplo, nosotros tenemos la superficie de la arcilla. Recuerdan ustedes, la arcilla tiene carga eléctrica. Y en esa carga eléctrica hay iones como el potasio o el magnesio. Como la arcilla tiene carga eléctrica, hay una concentración muy alta de potasio y de magnesio alrededor de la arcilla. Entonces estos iones podrían desprenderse y moverse en la solución suelo en dirección a la raíz. O sea, viajar en el suelo, viajar en la solución suelo, por difusión. ¿Por qué lo harían? Porque cuando ustedes tienen un punto en el suelo que tiene alta concentración de un ion, los iones tienden a difundir, tienden a alejarse de ese punto. La arcilla es una partícula que tiene muchos iones, así que la concentración de iones es alta, así que el ion tiende a difundir. Y en ese movimiento puede llegar hasta la raíz. El agua no se ha movido, digámoslo así, el ion es el que se ha movido a través de la solución suelo hasta alcanzar la raíz. De la misma forma, los protones que están en la superficie de la raíz pueden desprenderse y moverse por difusión hacia la solución suelo y llegar a la arcilla. Entonces, de esa manera, la difusión permite que algunos iones se estén moviendo en la solución suelo. Obviamente, no esperemos que los iones se muevan largas distancias. Estamos hablando de iones, estamos hablando de partículas moleculares o partículas atómicas cargadas eléctricamente, así que su movimiento es de micras por día. A veces muy pocos milímetros o de décimas o son décimas de milímetro por día. El fósforo, por ejemplo, es un ion bastante perezoso en el suelo. Se mueve lentamente. El potasio es un poquito más rápido. En cambio, iones como el nitrato se mueven mucho más rápido. El nitrato es un ion soluble y móvil. No se tiende a quedar pegado en la arcilla, así que se mueve por difusión rápidamente. Entonces, en este caso, para el potasio, para el fósforo, más importante que la concentración de la solución suelo es el hecho de que los iones están en permanente movimiento y acercándose hacia la raíz. Para que ocurra ese movimiento, el fósforo tiene que estar concentrado en un punto. De ese punto, por ejemplo, yo coloco el fertilizante en el suelo, pero lo coloco en un puñado, lo coloco en una hilera, lo coloco en un punto bien concentrado. Entonces se disuelve el fertilizante con la solución suelo y poco a poco la difusión se encarga de hacer que los iones vayan viajando a través del suelo, de una concentración alta a una concentración baja.
Ojo, ¿qué pasa si la concentración de los iones en toda la solución suelo es la misma? Entonces ya no hay movimiento del ion. El ion siempre se mueve de alta concentración a baja concentración. La raíz genera una zona de baja concentración. Como la raíz está absorbiendo el potasio, absorbiendo el fósforo, alrededor de la raíz se genera una zona de agotamiento, una zona de baja concentración. Entonces, esa baja concentración permite que del punto donde está el fertilizante o del suelo se muevan los iones. Pero si toda la solución suelo tuviera la misma concentración, los iones no tienen hacia dónde viajar. Entonces, la difusión depende de que haya una concentración alta en un punto y baja en otro. ¿Me dejo entender? Cuando se fertiliza con nitrógeno, por ejemplo, como el nitrógeno es absorbido principalmente por flujo de masa, a mí me interesa que todo el suelo tenga nitrógeno. Y lo que suelo hacer es bolear el nitrógeno en el suelo o enterrarlo con todo el suelo, porque el nitrógeno va a moverse en el suelo. Pero cuando fertilizo con fósforo o potasio, me interesa que el fertilizante esté en un punto fijo, cerca de la planta, pero en un punto fijo de alta concentración. Si yo boleo el fertilizante y lo distribuyo en todo el suelo, entonces la difusión va a ser muy lenta, porque no hay gradiente de concentración. ¿Se comprende? ¿Dudas, preguntas, comentarios? ¿Queda claro? Entonces, vean ustedes que si se trata de porcentajes de importancia o porcentajes de contribución de estos mecanismos, de la intercepción radicular, del flujo de masa, de la difusión, a la cantidad total de nutrientes, vean ustedes que para el caso del nitrógeno, por ejemplo, el flujo de masa es el que más aporta, y aporta de una manera consistente. La difusión casi no aporta nitrógeno. ¿Por qué? Porque el flujo de masa se encarga de transportar la mayor cantidad de nitrógeno. En cambio, para el fósforo y el potasio, la contribución más importante es por la difusión. Estos elementos se van a mover por difusión principalmente. ¿Ya? Vean ustedes calcio, magnesio, azufre, cobre, manganeso, ¿ya? Boro, molibdeno. Son iones donde el flujo de masa es particularmente importante. En el hierro y en el zinc, los tres procesos tienen más o menos la misma contribución. O sea, el hierro puede ser absorbido una parte por interacción radicular, otra parte por flujo de masa, otra parte por difusión. Vean que en algunos casos suma más de 100, ¿no? Miren acá suma más de 100, suma más de 100, suma más de 100. Acá también suma más de 100. ¿Por qué estamos hablando de que el flujo de masa provee el 250% o el 429%? Porque estamos hablando sobre la base de la necesidad real de calcio de la planta. Eso quiere decir que una planta podría absorber por flujo de masa 3 o 4 veces más calcio del que realmente necesita. O sea, las plantas podrían acumular calcio. Normalmente cuando se hacen análisis de tejidos vegetales y se determina cuál es la necesidad de calcio, resulta que la planta necesita calcio, pero no en tanta cantidad. Entonces la planta suele acumular más calcio dentro de los tejidos, por lo menos en este caso, porque este es basado en plantas de maíz, más calcio del que realmente necesita. Sin que eso, por supuesto, perjudique mucho a la planta. Algunos elementos pueden acumularse en gran concentración en la planta, por encima de lo que se necesita. Otros, en cambio, no se suelen acumular porque si se presentan en muy alta concentración podrían ser tóxicos. ¿Dudas, preguntas, comentarios? ¿Comentarios? ¿Queda claro? ¿Dudas hasta aquí? ¿Preguntas hasta aquí? Alexandra, ¿hice todo claro? ¿Seguro, jóvenes, señoritas? Gracias. Como siempre lo digo, no teman y no vayan a quedarse con dudas, porque las dudas suelen ser mortales. No, fuera de bromas. No se queden con una duda si es que tienen algo que preguntar. Una vez que el nutriente llega hasta la raíz, ya, luego viene el proceso de absorción, el ingreso y absorción.
Hay dos vías, dos mecanismos que pueden, más que mecanismos, dos vías que se pueden utilizar dentro de la planta para que el nutriente llegue hasta los tejidos que la necesitan. Recuerden ustedes que la absorción es principalmente a través de los pelos radicales o pelos absorbentes. Un pelo radical es básicamente una célula epidérmica modificada. Aquí en esta figura ustedes tienen, por ejemplo, las células de la epidermis y se ha representado la mayoría de las células epidérmicas como células poliédricas, ¿no? Que tienen una gran superficie. Pero con cierta densidad, en esta epidermis ocurren los pelos absorbentes, que son células modificadas con una superficie muy larga. Esto para darle mayor contacto con el agua y con los nutrientes del suelo. Entonces, estos pelos absorbentes son células delgadas, modificadas, que van a permitir el intercambio, o mejor dicho, la absorción de los iones. Dentro de la planta, nosotros vamos a tener una especie de sistema conectado entre sí, que es espacio vacío. Entre la pared celular y la membrana celular de toda planta, ustedes lo ven representado en marroncito, hay un espacio que vamos a decir espacio vacío. ¿Me dejo entender? La pared celular vegetal une las células una con otra, pero entre una pared y otra hay cierto espacio, y entre una membrana y otra también hay un espacio. Entonces, alrededor de las paredes celulares y entre las membranas celulares, ¿ya?, hay un espacio vacío que se conoce como el apoplasto. Ese apoplasto está conectado entre sí. Es decir, todo el espacio vacío, el espacio libre, digámoslo así, entre las células está conectado entre sí. Entonces, en ese espacio vacío no hay ningún proceso activo. Los nutrientes podrían ingresar en forma pasiva, porque hay una alta concentración, pasar a través de la epidermis, llegar hasta la membrana celular, hasta la pared celular, y moverse en el espacio líquido que hay entre una célula y otra. ¿Ok? Pero también tenemos el contenido celular, el que está dentro de la membrana celular. Ese es el simplasto, es decir, el contenido vivo de la célula. Ya no es el espacio vacío entre una célula y otra, sino el contenido de la célula. Y este simplasto también está comunicado entre sí a través de pequeños puentes que son los llamados plasmodesmos. Un plasmodesmo es una especie de puente de citoplasma que une una célula con otra. Entonces los plasmodesmos conectan a las células vegetales unas con otras, haciendo de que en realidad todas las células vegetales están conectadas, como si fuera una especie de red, como si fuera una especie de camino. Para que un nutriente ingrese a través de la membrana celular, tiene que haber gasto energético. La membrana celular contiene, recuerdan ustedes, esa doble capa de grasa, o sea, doble capa lipídica y proteínas. Pero por lo general la planta hace un gasto de energía para que un nutriente como el fósforo o el nitrógeno o el hierro ingresen a la célula. Es decir, hay un gasto energético para que el elemento ingrese al simplasto. Una vez que el elemento ingresó al interior del pelo radical, puede comunicarse ya de una célula a otra y transportarse hacia prácticamente cualquier tejido de la planta. ¿Okay? En la vía apoplasto no hay gasto de energía. El nutriente puede ingresar a través de los espacios libres entre las paredes celulares. El nutriente no ingresa a la membrana y por lo tanto no gasta energía, hasta llegar a una capa de células que es conocida como la endodermis. La endodermis es una capa de células vegetales de forma también poliédrica, como una especie de membrana, pero que tienen una recubierta gruesa formada por suber o corcho, que son las llamadas bandas de Caspari. Estas bandas de Caspari son bandas de suber, o sea, se forma corcho entre una célula y otra. Entonces las bandas de Caspari hacen que la endodermis sea impermeable. O sea, no hay agua que pueda atravesar la endodermis a menos que sea a través de la propia célula. Es decir, la única forma de atravesar la endodermis es a través de la propia célula.
en el espacio libre entre una célula y otra no es posible porque las bandas de Caspari lo impiden. Entonces, al llegar a la endodermis, el nutriente tiene que ser absorbido de forma activa. Es decir, las células de la endodermis tienen que gastar energía para permitir que el nutriente que está viajando en este espacio libre ingrese. Así que al final de cuentas, el ingreso del nutriente es sin gasto de energía solo hasta aquí. Pero es importante que el nutriente pase la endodermis porque detrás de la endodermis se encuentra el periciclo, que es esa capa que se encarga de formar las raíces laterales, y se encuentran también el xilema y el floema. Son los vasos conductores que van a llevar los nutrientes hasta la parte aérea. Entonces, si no hay gasto de energía, el nutriente no lograría llegar al xilema. ¿Se comprende? Así que puede ser el gasto energético en el pelo radical o en algunos casos el gasto energético en la endodermis. Pero alguna célula, alguna de ellas tiene que gastar energía. Alguna de ellas tiene que gastar energía para que el nutriente ingrese hacia el xilema. ¿Dudas, preguntas, comentarios? Así que en términos generales se considera que el ingreso de nutrientes es con gasto de energía. Cuando hay una alta concentración de un nutriente, ¿ya? Cuando hay una alta concentración de un nutriente, va a pasar que, por ejemplo, calcio o magnesio son muy abundantes en la solución suelo, ingresan vía simplasto, vía apoplasto, y al ser muy abundantes, por supuesto, los transportadores logran el ingreso del ion. Entonces, a veces se toma más cantidad de ion que se necesita. ¿Dudas, preguntas, comentarios? ¿Y cómo ocurre el transporte? ¿Cómo es que ocurre el movimiento de los iones a través de la planta? Ok, ya ingresó a la endodermis, ya pasó la endodermis y llegó al xilema. ¿Ustedes recuerdan un poquito de su botánica? Imagino que llegó a botánica la mayoría, espero que sí. El xilema está formado por células que son en su mayoría células muertas. Son células vacías, digámoslo así, ¿ya? Que no contienen citoplasma, pero que pueden estar acompañadas de algunas células ayudantes o células acompañantes vivas, que, digamos así, pueden contribuir al mantenimiento. El xilema es básicamente una tubería fina, ¿ya? De hilos muy finos, digámoslo. Entonces, el agua que se encuentra dentro de la raíz y que se encuentra dentro del xilema está permanentemente siendo jalada o tensionada, ¿ya? En la superficie de la hoja, ¿ya?, se van a presentar los estomas. Los estomas son pequeñas cavidades, ¿ya?, donde dos células, las células guardianas, protegen una especie de cavidad, una especie de caverna vacía. Esa caverna está en contacto con las células de la epidermis. Las células, por supuesto, pueden ceder vapor de agua. Así que el estoma siempre está, digámoslo así, saturado de agua, o tiene vapor de agua. Cuando la temperatura es muy alta, el estoma permite la apertura y el escape de vapor. Entonces, digámoslo así, las células vegetales están conectadas entre sí, reciben el agua hasta que las células de la hoja ceden el agua en forma de vapor y la planta transpira. Siempre la atmósfera tiene lo que se conoce como un déficit de vapor. La atmósfera tiene humedad, tiene vapor de agua, pero siempre podría tener más capacidad, a menos que, por supuesto, sea un día muy nublado, un día donde haya llovizna y el cielo esté completamente saturado y comience a gaguar. Solamente si es que el aire tiene casi saturación de vapor de agua, lo que ocurre, por ejemplo, en los inviernos, ya no hay transpiración. Pero mientras el día esté despejado y el aire esté seco, entre comillas, todavía conteniendo cierta capacidad para mantener vapor de agua, los estomas van liberando vapor. Entonces, resulta que el agua se conecta entre sí. Recuerdan que el agua tiene los enlaces hidrógeno o enlace puente hidrógeno. Entonces, cada molécula de agua está siendo conectada una con otra. Al llegar a la superficie del estómago, por supuesto, el vapor se libera y las moléculas se desprenden, pero hasta aquí
desde el suelo, desde la raíz y hasta la hoja, el agua es una especie de manguera continua. Entonces, permanentemente esta evaporación va generando una tensión hacia arriba, ¿ya? Del vapor de agua. Entonces, al evaporarse el agua, jala las demás moléculas. Va generando una tensión, va generando una especie de vacío. En climas calurosos, ¿ya? Esa tensión es continua y el agua está siendo siempre jalada de la raíz hacia la parte aérea. Cuando el clima es frío o cuando hay mucha humedad en el aire, esa velocidad baja. Pero entonces, el agua que ha ingresado a la célula con los iones se va a mover hacia arriba, hacia las hojas, hacia los tallos, hacia las yemas, a cualquier parte superior. Y en ese proceso se mueven también los iones. El nitrógeno, el calcio, el magnesio, el boro, todos van con la corriente transpiratoria hacia arriba. Entonces los nutrientes pueden subir de la raíz y hacia la parte aérea porque el agua está permanentemente jalando los iones. Bueno, jalando las moléculas de agua y en ese proceso los iones que están disueltos también se desplazan. O sea, la fuerza motriz en el xilema es la evaporación. La fuerza motriz es la evaporación de la atmósfera, que permanentemente está jalando las moléculas de agua. Si lo entendiéramos un poquito el concepto de la planta, sería como una tubería que conecta el agua del suelo con el agua de la atmósfera. Va pasando, básicamente. Ahora, los nutrientes no solo se mueven vía xilema, o sea, no solamente de la raíz hacia la parte aérea. Algunos nutrientes también se pueden mover o recircular de hojas jóvenes a hojas viejas, o de partes altas a partes bajas. Incluso algunos nutrientes podrían regresar a la raíz. ¿Bien? ¿Por qué? Porque hay nutrientes que pueden realizar un transporte vía floema. El floema son vasos finos de células vivas. El floema sí está formado por células vivas. Y esas células vivas, por lo general, tienen un movimiento hacia abajo, basipétalo. ¿Ya? O mejor dicho, hacia abajo y hacia los lados. El floema conecta hojas viejas con hojas jóvenes, tallos de yema con hojas y, por supuesto, hojas con raíz. Es como el ascensor de bajada. Entender que el agua impulsa los iones hacia arriba por la evaporación es fácil, pero entonces, ¿qué es lo que forzaría el floema a moverse hacia abajo? Aquí se va a generar un poco el efecto de los llamados ciclos de depósito o de sumidero y fuente, sink source. Porque el floema sirve principalmente para el transporte de azúcares. Junto con el agua, el floema transporta los azúcares que son producto de la fotosíntesis. Ahora, yo pregunto, ¿dónde se forman los azúcares de la fotosíntesis? ¿En qué parte de la planta? Una pregunta sencilla. ¿Cuál es el origen de los carbohidratos? O sea, la fuente de los carbohidratos en la planta. Pierre, Elian, Raúl, Brittany. ¿En qué parte de la planta se forman los azúcares? Es una pregunta fácil, ¿no? Milton, Eder, Alexandra, Pierre. ¿En qué órgano de la planta es que se forman los azúcares durante la fotosíntesis? ¿Nadie? ¿Seguro? ¿Alexandra? ¿Raúl? ¿Elian? ¿Leandra? ¿Julio? Pregunta fácil. Brittany dice que en las hojas. Raúl en el glioxisoma. Sí, básicamente, que corresponde a las hojas. No sé. O sea, el cloroplasto, ¿ya?, es ese organelo que se encarga del proceso de fotosíntesis, ¿ya? Y en esencia, los cloroplastos se concentran en todo tejido verde. La principal masa de tejido verde corresponde a las hojas.
Así que si lo tuviéramos que representar en sencillo, los azúcares se forman aquí. ¿Y dónde se almacenan los azúcares en una planta? O sea, conforme la planta va creciendo, va desarrollando, va madurando, va acumulando los carbohidratos, por lo general en forma de almidón. Y eso es lo que se conoce como el depósito, el zinc. ¿Hacia dónde van a parar los carbohidratos en una planta? Depende, ¿no? Cuando la planta es joven, por supuesto, las yemas necesitan mucho carbohidrato porque tiene que crecer. Así que el azúcar de las hojas va a parar a las yemas. Pero cuando la planta entra en madurez, ya, y en una madurez ya así de cosecha, digamos así, los carbohidratos se acumulan en forma de azúcar, en forma de almidón, en aquellos órganos destinados a mantener la semilla o destinados a perpetuar la especie, digamos. Por ejemplo, los granos en el trigo, en la cebada. ¿Ya? Tienen que acumular almidón ahí para que la semilla pueda volver a germinar en un futuro. ¿Ya? Los frutos, ¿ya? En manzana, en mango, en palta. Los carbohidratos se acumulan allí para que el fruto sea atractivo, para que alguien se lo coma y se lleve la semilla en otro lado. La manzana igualito. Tiene que serse atractiva para que alguien coma la manzana y pueda dispersar las semillas en otro lugar. Los tubérculos en la papa son tallos, pero son tallos que pueden reproducirse. Entonces, cuando ya la planta entra en madurez, todos los carbohidratos se acumulan en el tubérculo y la papa comienza a llenar de harina. ¿Me dejo entender? Entonces, ese movimiento de los azúcares desde la hoja hasta el órgano de reserva ocurre a través del floema. Y por lo general ocurre de una manera sencilla. La célula, que es la fuente, que es el source de los carbohidratos, descarga el azúcar en las células del floema. Entonces, al descargar el azúcar, esta célula tiene un potencial osmótico muy negativo. Recuerden ustedes que el azúcar también tiene un efecto osmótico. Recuerden que alguna vez hablamos de la Coca-Cola, por ejemplo, que tiene mucho azúcar. Uno toma un vasito de Coca-Cola y se refresca por unos minutos, pero a la media hora tiene sed de nuevo. Porque el agua muy azucarada no es relativamente refrescante, ¿no? El agua azucarada es, básicamente, tiene un potencial osmótico negativo. Entonces, cuando las células del floema reciben una especie de carga de azúcar, ¿ya? Entonces su potencial osmótico se hace muy negativo y tienen que absorber moléculas de agua del xilema para diluir un poco. Entonces eso genera una presión. Esta célula comienza a presionar porque tiene más agua y presiona hacia abajo. Y en la raíz o en el fruto se va a generar una célula que en lugar de cargar, descarga. Porque como les digo, el azúcar tiene que ser transportado hasta que se deposite en células donde el azúcar es convertido en almidón. Entonces las células del fruto, o las células de la raíz, o las células del tallo, se convierten en una especie de depósito. Y aquí es el sumidero. O sea, los azúcares terminan aquí. Y con eso, la presión disminuye. Así que la presión aumenta en las células que reciben azúcar y cae en las células que pierden azúcar. Eso hace un movimiento hacia abajo del agua. Y ese movimiento puede implicar también algunos iones. El nitrógeno, por ejemplo, en forma de aminoácidos, se mueve mucho en el floema. El potasio, ¿ya? El magnesio se mueven mucho en el floema. El fósforo se mueve mucho en el floema. Los azúcares fosfatos se mueven a través de la planta. Entonces el fósforo puede subir y puede bajar. Y es muy móvil en la planta. Pero algunos elementos, como el calcio, el boro, el hierro, no se mueven vía floema. O sea, el floema casi no contiene calcio ni boro. Así que para estos elementos, el xilema transporta el calcio hasta una hoja y en esa hoja donde llegue el calcio, ahí se queda. No se recircula, no se retrasloca. ¿Me dejo entender? Hay elementos que están moviéndose mucho dentro de la planta, que están recirculando en la planta, nitrógeno, fósforo, potasio, recirculan mucho en la planta y se mueven de una hoja vieja a una hoja joven, se mueven de una hoja a un tallo. En cambio, hay elementos que son inmóviles en la planta. Calcio, boro, zinc y hierro se mueven muy poco o no se mueven. Llegan hasta un órgano y en ese órgano se depositan, hacen su función y ya no se desplazan más en la planta. ¿Dudas, preguntas, comentarios?
Ya que estamos hablando de que los nutrientes están moviéndose o depositándose o formando algunos compuestos en los tejidos vegetales, es importante entender que la planta los necesita porque cumplen funciones. Y esas son las funciones esenciales o las funciones de estos nutrientes esenciales. Si tuviéramos que resumirlo, hay tres tipos de funciones que los nutrientes pueden cumplir en la planta. Pueden ser constituyentes de moléculas. Por ejemplo, el nitrógeno es parte de la clorofila o es parte de los aminoácidos y proteínas y por lo tanto es constituyente, forma parte de una molécula esencial. Los nutrientes pueden ser cofactores, es decir, que una proteína o una molécula orgánica tiene que encajarse, tiene que enlazarse a un nutriente para que pueda funcionar. Entonces, el cofactor es por lo general una proteína que tiene una forma a manera de garra o a manera de tenaza, donde encaja perfectamente un elemento. Ese elemento tiene que estar enlazado y al enlazarse, esta proteína funciona. Por ejemplo, el hierro, ¿ya? El zinc pueden tener funciones como cofactores enzimáticos o el azufre. Y a veces el elemento es activador enzimático. Un activador enzimático es un ion que tiene que estar presente en la solución para que la enzima funcione o para que la proteína funcione. En este caso no hay una unión directa, no hay un enlace directo. Simplemente el ion tiene que estar presente para que la molécula pueda funcionar. El potasio, por ejemplo, es activador enzimático. Entonces, el potasio activa muchas enzimas, muchas proteínas en la planta, que son esenciales para la fotosíntesis, por ejemplo. Pero no se une a ellas, solo tiene que estar presente. Solo tiene que activar el proceso. En función de eso, un pequeño resumen de las funciones de los nutrientes es esta. ¿Ya? El nitrógeno, por ejemplo, es constituyente de aminoácidos, proteínas, ácidos nucleicos. Miren la cantidad de moléculas dentro de la planta que son esenciales y que necesitan nitrógeno. Ácidos nucleicos, clorofila, membrana celular, citoplasma, que está formada de proteínas. ¿Ya? Entonces, cualquier proteína dentro de la planta necesita nitrógeno y por lo tanto el nitrógeno es esencial. Con el fósforo hay moléculas como los ácidos nucleicos, el ADN, el ARN que contiene fósforo. Lo mismo los fosfolípidos de la membrana celular y el ATP, que es la unidad energética, digamos así, la moneda energética dentro de la planta. Entonces, todo lo que necesita energía en la planta requiere fósforo. El crecimiento, la elongación, la formación de moléculas, cualquier proceso que requiere energía, al estar involucrado el ATP, necesita fósforo. El potasio es activador de aproximadamente 20 enzimas. Hay muchas enzimas que participan en la fotosíntesis, como las carboxilasas, por ejemplo. La rubisco, o ribulosa bifosfato carboxilasa, o la fosfenol piruvato carboxilasa, las enzimas que se encargan de la captura del CO2 para la fotosíntesis, están activadas por potasio. Si la planta no tiene potasio, no va a capturar CO2, no va a realizar fotosíntesis. La almidón sintetasa, ¿ya? Que se encarga de la síntesis del almidón, ¿ya? Incluso varias enzimas durante la fotosíntesis en sí son activadas por potasio, ¿ya? Entonces, la fotosíntesis y la acumulación de carbohidratos en la planta depende del potasio. El potasio casi siempre está asociado a la calidad de los frutos. Una planta que tiene suficiente potasio puede acumular carbohidratos, almidones en sus tejidos. Una papa, por ejemplo, fertilizada con potasio, hace más sólidos, aumenta su cantidad de harina en tubérculo. Los cítricos, bien fertilizados con potasio, tienen más azúcar y más ácido cítrico. Las uvas, bien fertilizadas con potasio, son más dulces, tienen más azúcar, porque participan en la síntesis de azúcares y de almidones. Y algo muy importante, el potasio participa en la regulación hídrica. El potasio es el que se encarga de la función de las células guardianas del estómago. Es decir, para la buena transpiración de la planta, por una adecuada transpiración, la planta tiene que estar bien provista de potasio. Cuando la planta no tiene potasio, por lo general va a cerrar los estomas y va a evitar la transpiración. Al no transpirar, la planta comienza a calentarse. Recuerden que la transpiración es fundamental para que la planta se refresque a sí misma. Entonces, al no transpirar, la planta se recalienta y, por supuesto, va a sufrir estrés por temperatura. El calcio es importante en la pared celular, forma la lámina media de la pared celular.
esos llamados pectatos de calcio y junto con el magnesio. ¿Recuerdan? Los ácidos poligalacturónicos de la pared celular contienen calcio. Pero también es esencial en la división celular. El calcio activa el centrosoma para la división de las células. Y tiene una función hormonal. El calcio es esencial para la formación de una proteína que es la calmodulina, que es una especie de hormona vegetal del estrés. Es una hormona que se encarga de controlar o mitigar los estreses ambientales. Entonces, una planta que tiene calmodulina sufre o puede enfrentarse mejor a la temperatura o al frío o al estrés hídrico. El magnesio es constituyente de la clorofila, que es esencial para la fotosíntesis, pero también tiene una función importante en la formación de proteínas y en la estructura de los ribosomas. ¿Recuerdan el ribosoma? Esa pequeña organelo, ese pequeño corpúsculo dentro de la célula que se encarga de la formación de proteínas. Está formada de dos subunidades. La más grande, llamada sillón, y la más pequeña, llamada osito. Y estas dos subunidades están unidas a través de magnesio. Cuando no hay magnesio, los ribosomas se desorganizan, se rompen. Y por lo tanto la planta no puede producir proteínas. Entonces, un síntoma de la deficiencia de magnesio es que la planta comienza a tener menos proteínas o sintetiza menos proteínas. Y el azufre es esencial para dos aminoácidos, cisteína y metionina, y por lo tanto es esencial para las proteínas. Además, el azufre puede formar parte de la coenzima A, que es una molécula esencial durante la fotosíntesis. ¿Dudas, preguntas, comentarios? Cuando una planta no tiene suficiente nitrógeno, se nota claramente, e incluso desde temprano en la planta, o sea, desde estadios juveniles. ¿Ya? Porque como el nitrógeno es esencial para las proteínas, ustedes van a ver una planta sin nitrógeno como una planta amarillenta, con poco vigor, débil. ¿Ya? Entonces, una planta que no crece adecuadamente y que por lo general tiene un aspecto así pálido, amarillo pálido, generalizado. O sea, toda la planta se pone amarillenta. ¿Por qué? Porque al no haber proteínas, ya no se forman los cloroplastos. Entonces, la hoja pierde su color verde y comienza a tener un color amarillento. Esta clorosis, este amarillamiento, es común en plantas que sufren deficiencia de nitrógeno. Compárenlo con una hoja de maíz sana, verde oscuro, sin manchas amarillas. Compárenlo con las hojas que están enfermas por deficiencia de nitrógeno. Desde pequeñas, las plantas sin nitrógeno son más débiles, más endebles, de hojas más largas y amarillentas. Es algo que es característico. Crecen, miren acá, hojas de uva amarillas con deficiencia de nitrógeno versus una hoja sana. ¿Se comprende? El tomate, otra vez, desarrollo pobre de flores, de frutos, las hojas delgadas, amarillas. No tienen la superficie adecuada. El fósforo es un elemento que es esencial para la energía y para el movimiento del azúcar, tanto la síntesis como el movimiento de los azúcares. Entonces, cuando una planta tiene poco fósforo, otra vez, su vigor es bastante bajo, no crece adecuadamente porque no hay energía dentro de la planta, no hay ATP en la planta para poder producir los procesos. A veces la planta crece, pero un síntoma que es característico de la deficiencia de fósforo es la aparición de pigmentos morados. O sea, este color así marrón rojizo o morado o púrpura incluso. Y acá el enrojecimiento de las hojas de camote o este desarrollo de color púrpura en vid es deficiencia de fósforo. Porque el fósforo es esencial durante el metabolismo de los carbohidratos. Ayuda a transportar los carbohidratos en la planta. Cuando la planta no tiene fósforo, los azúcares que se acumulan en la hoja por la fotosíntesis no logran ser transportados hacia los órganos de reserva. El resultado es que la hoja comienza a tener más azúcar. Y como tiene que deshacerse de ella, por lo general lo hace produciendo antocianina. O sea, hay una ruta metabólica por la cual la glucosa es convertida en antocianina, que es un pigmento de color morado. O sea, eso indica, esta antocianescencia indica deficiencia de maíz, de fósforo. Ojo, algunas plantas como el maíz morado, por ejemplo, o algunas variedades de camote, o incluso algunas plantas ornamentales, tienen un color morado natural.
El maíz morado es morado no solamente en los granos, sino también en las pancas, a veces en los tallos incluso. Y eso es natural, que la planta acumule cierta cantidad de antrocianina y que vista, digamos así, color morado algunas partes de la planta. Pero si una planta que debería ser verde completamente, que no tiene ningún rasgo de desarrollo de color morado natural, comienza a presentar pigmentos, ustedes lo pueden asociar a la deficiencia de fósforo. Miren aquí, hojas de papa sin fósforo, miren, poco extendidas, débiles, arrugadas, y sobre todo las hojas más, más jóvenes e intermedias. Típica deficiencia de fósforo. ¿Dudas? El potasio, como les decía, ayuda a la fotosíntesis, por ello participa y es esencial en la fotosíntesis, y también en la acumulación de azúcares o carbohidratos en los órganos de la planta. Entonces, una deficiencia de potasio se va a ver desde temprano. Ya verán aquí, por ejemplo, plantas de maíz jóvenes, ya en pleno crecimiento antes de alcanzar la edad madura, ya con deficiencia de potasio, se ve este color amarillento por el estrés por temperatura. Como la planta necesita el potasio para regular su temperatura, regular la transpiración, la deficiencia de potasio se va a ver como un estrés en la planta general. La aparición de puntas amarillas, puntas sobre todo, puntas de hojas viejas amarillentas. Las hojas jóvenes no tanto. O miren la aparición así de pigmentos amarillentos en hojas como la soya. Cuando la planta de maíz está bien desarrollada, si no tiene potasio suficiente, muchas de las flores femeninas van a abortar. O van a cuajar, pero no van a llenar de carbohidratos porque no hay potasio. Entonces, un síntoma que ustedes reconocen en la deficiencia de potasio es que, vean, las mazorcas están incompletas. Las puntas de las mazorcas no logran llenar de granos. Mientras que aquí ustedes ven que prácticamente toda la mazorca llenada, excepto la puntita que siempre, por supuesto, tiene flores que abortan. Pero aquí, miren, hasta la mitad de la mazorca no ha completado. Entonces, eso es típica deficiencia de potasio. Hoja de uva quemada, miren esta quemadura, es por las temperaturas que no se logran controlar porque la planta no transpira bien. Y la aparición de estas bandas a manera de estrías en tomate. A veces es bandas y a veces son pequeñas manchas marrón clara o marrón grisácea, como pequeñas hendiduras que le quitan calidad al tomate. Eso es deficiencia de potasio. Calcio. El calcio es esencial para la división celular. Y por lo tanto, en aquellos órganos que se estén en plena división, que estén en pleno crecimiento o elongación, es que el calcio es necesario. Y eso puede incluir las yemas, puede incluir los frutos jóvenes, los frutos en crecimiento generalmente. Entonces, cuando una planta sufre deficiencia de calcio, los afectados son los tejidos que están en pleno crecimiento. Como el calcio se mueve por flujo de masa y no se mueve en el floema, o sea, todo tejido de la planta necesita calcio todo el tiempo. Así que en algún momento, un día, 2 días que haya una evaporación muy baja, eso puede cortar el flujo de calcio hacia la planta y comenzar a desarrollar síntomas. Por ejemplo, la podredumbre apical negra del tomate. Miren esta podredumbre, que seguramente la han visto en algunos casos. La punta del tomate se pasma, se pone así oscurita, negra. Esa es típica deficiencia de calcio. Y justo la punta porque es las células que más calcio necesitan y el que menos reciben. En manzana se ve la mancha amarga, que es esta especie de peca o de hendidura dentro de la piel, digamos así, y que complica también la parte carnosa de la manzana. Y ustedes ven manchas marrones dentro del fruto. Esa es la llamada mancha amarga, típica por deficiencia de magnesio. Se presenta en menor grado en graneros, pero en el manzano es típica. Pimientos oscuros que no han formado adecuadamente, que siendo jóvenes se han deformado por deficiencia de calcio. En uva se presenta un síntoma que es la llamado palo negro. Miren, el escobajo de la uva que contiene los granos debería ser verde, verde intenso hasta que madure y en ese caso se pone de un marrón oscuro. Pero si en pleno desarrollo ustedes ven estas manchas negras o marrones, eso se llama palo negro y es una deficiencia de calcio asociado a magnesio.
En cucurbitácea se va a presentar lo mismo que en el tomate. O sea, miren, frutos de sandía o de melón con el ápice podrido, con el ápice destruido porque las células no se pudieron dividir. Entonces, estas son típicas deficiencias de calcio. Magnesio, por su rol en la clorofila, por su rol en la formación de clorofila, la deficiencia de magnesio se va a notar como una pérdida de clorofila que genera amarillamiento. Miren en maíz, bandas verdes y amarillas, es deficiencia de magnesio. En uva, este es un estadio primaveral, digamos así, miren lo avanzado que está la pérdida de color verde en las hojas, sobre todo en los bordes. Es una hoja amarilla con los bordes amarillos o con buena parte de la hoja amarilla y solamente las venas verdes. Ya cuando es más avanzado, comienza incluso a generar pigmentación rojiza y necrosis. Es decir, miren, acá está más avanzado y ustedes ven como banderita verde en el centro, amarillo al medio, ¿ya? Y en la periferia rojo o quemado, deficiencia de magnesio. En cítricos se ve la típica mancha en B o en V. ¿Ya? O sea, en los cítricos se ve una especie de V verde. ¿Ya? Y el resto amarillento. Típica deficiencia de magnesio. En naranja, en limón. Acá también se ven otros síntomas en cítricos. Venas verdes y parte interior amarilla. En tomate también, venas verdes y parte interior amarilla. Deficiencia de magnesio. ¿Dudas, preguntas? El azufre está asociado un poco o se asemeja en cierta forma a la deficiencia de nitrógeno, porque el azufre también forma parte de los aminoácidos que van a formar proteínas. Entonces, cuando hay deficiencia de azufre, la planta no forma proteínas. Y eso se va a ver en un color amarillento, de poco vigor, amarillo pálido, en hojas jóvenes, en las hojas en pleno crecimiento. Eso es algo diferente al nitrógeno. El nitrógeno es generalizado. Cuando la planta sufre deficiencia de nitrógeno, toda la planta se ve amarilla. Cuando es deficiencia de azufre, por ejemplo, se ven sobre todo las hojas más jovencitas, las hojas más tiernas, en plena elongación. Pero como el azufre no se puede retraslocar, las hojas viejas no le pueden pasar azufre a las hojas jóvenes. Ya. Miren acá en bananero, la hoja deficiente de azufre, amarilla o amarillenta en gran extremo. En papa, otra vez amarillamiento de las hojas jóvenes. En lechuga, las hojas amarillas externas. ¿Ya? En algodón, otra vez, las hojas más externas, amarillas, de poco vigor, deficiencia de azufre. ¿Preguntas, dudas, comentarios? Y para los micronutrientes, bueno, el hierro es parte de la síntesis de clorofila o participa en la síntesis de clorofila. O sea, para que la clorofila se sintetice, tiene que haber hierro. El hierro es la molécula, un elemento que se encarga del armado de la clorofila. Al final de cuentas, el átomo central de la clorofila es el magnesio, pero el hierro es esencial para que se puedan formar los anillos pirrólicos. Y de la misma forma, las proteínas del tipo M, las catalasas, las peroxidasas, por ejemplo, son proteínas que contienen un núcleo central de hierro. La ferredoxina, que transporta energía, electrones, los citocromos, que son transportadores de electrones, también necesitan hierro. El manganeso es activador de una enzima que es la superóxido dismutasa, que se encarga de ir eliminando los radicales libres, los radicales tóxicos en la planta. Y también participa en la síntesis de proteínas y en la reacción de Hill, la fotólisis del agua, la ruptura de la molécula de agua durante la fotosíntesis para generar oxígeno y poder reductor. Entonces, gracias al manganeso, las plantas pueden liberar oxígeno, pueden participar en la fotosíntesis. El zinc es activador de varias enzimas y participa en la síntesis del triptófano o triptofano, que es un aminoácido. Entonces, otra vez, si no se sintetiza triptofano, las plantas pueden tener aminoácidos libres, pero no forman proteínas. ¿Ya? Porque este triptofano es esencial para la formación de proteínas. También el triptofano es esencial para la formación de una hormona que es el ácido indolacético, es la hormona de la elongación. Así que cuando la planta no tiene triptofano, porque no tiene zinc, se queda enanita o chaparra. El cobre es parte de los citocromos y participa en la síntesis de quinonas y de lignina. O sea, el desarrollo de la leña vegetal requiere cobre.
El boro participa en el transporte de azúcares, en la división celular junto con el calcio y en la germinación del tubo polínico. O sea, el polen cuando germina y cuando penetra a través del estilo, del estigma para llegar hasta los óvulos, necesita boro. Si la planta no tiene boro, el polen no germina bien. Entonces, es esencial para ese proceso. El molibdeno participa en enzimas como la nitrato reductasa, la nitrogenasa en el metabolismo del nitrógeno general. El cloro, igual que el manganeso en la fotólisis del agua, el cloro y el manganeso son esenciales para la ruptura de la molécula de agua. Y también para el balance hídrico. El cloro junto con el potasio participan en el balance hídrico de la planta. Y el níquel, el último en ser considerado esencial en la síntesis y actividad de la ureasa, que es una enzima que se encarga de descomponer la urea y convertirla en amoníaco y CO2. Se desconoce exactamente si todas las plantas necesitan ureasa, pero cuanto más plantas se estudian, se encuentra que la mayoría tiene ureasa y parece que es una molécula esencial. Vean ustedes, por ejemplo, deficiencias de hierro. Las deficiencias de hierro son reconocidas por la clorosis, pero la clorosis es a veces extrema, llevando a la hoja a un color amarillo muy pálido o incluso blanquecino. Si ustedes ven hojas de maíz blancas o brotes blancos o hojas de uvas blancas, es típica deficiencia de hierro. Por lo general en las hojas más jóvenes y más largas, o sea, las más alargadas, las más alejadas de la planta. Miren acá en fresa y en tomate el color amarillo blanquecino prácticamente por deficiencia de hierro. ¿Okay? El zinc, como les decía, participa en la elongación, porque el zinc es esencial para la formación del triptófano. Entonces, cuando la planta tiene deficiencia de zinc, se ve arrocetada. Miren, acá hay poca superficie, la hoja se ve como hilos largos, sin ensanchamiento. Se deforma la hoja, estas son hojas de durazno, sanas hacia la izquierda y deficientes en zinc, miren, enrolladas, deformadas. En tomate, miren, esta deformación y esta necrosis es típica de la falta de zinc. ¿Ya? En uva, hay un rasgo característico de la deficiencia de zinc en la uva, es la hoja asimétrica. Si ustedes ven una hoja de vid, debería ser simétrica, ¿no? Pero miren, una hoja más desarrollada en una mitad y la otra mitad más corta, como si estuviera enanizada, es típica deficiencia de zinc. El manganeso tiene síntomas parecidos a la deficiencia de hierro, pero menos pronunciados. O sea, hay clorosis, pero que generalmente se presenta de manera de moteadura. ¿Ya? No tan amarillo, no tan intenso como el hierro. ¿Ya? Entonces, vean que se produce esta especie de manchas lagunares o de amarillamiento intercalado, dejando las venas verdes a veces. Aquí también ven ustedes una especie de manchas amarillentas intercaladas, lagunares, con el color verde. Ojo, algunos virus pueden producir este síntoma en algunas especies como el tabaco, por ejemplo, o el tomate, pueden producir lo que se conoce como un mosaico, es decir, una especie de salpicado de hoja, de puntos amarillos en la hoja. Pero si ustedes descartan virus, un síntoma parecido es la deficiencia de manganeso. El boro es esencial para la formación de azúcares, para el transporte de azúcares y para la elongación celular. Entonces, cuando hay deficiencia de boro, los frutos pueden partirse, pueden rajarse. ¿Ya? Se ve el típico rajado de frutos. Rajado longitudinal, sobre todo, por un desarrollo incompleto. Y en el caso de uvas, se ve un síntoma bastante característico, que es un grano grande acompañado de varios pequeños. O sea, como que un grano dentro de cada ramillete se llevó los azúcares y los demás quedaron enanitos. A eso se conoce como pequeña chicken, la gallina y los pollitos. Es un síntoma que se presenta en uva y que indica deficiencia de boro. El cobre se puede reconocer en los cítricos. Un fruto de cítricos con piel agrietada y exudando gomas es un fruto deficiente en cobre. Como el cobre participa en la formación de quinonas y de lignina, ayuda al desarrollo de la piel. Entonces, árboles con maderas que están exudando gomas o sudando gomas, digámoslo así, y con madera incompleta, o frutos de cítricos exudando gomas, es típica deficiencia de cobre. No es muy frecuente, pero puede ocurrir.
Molibdeno se caracteriza por esta mancha circular y de un color oscuro, que le llaman mancha aceitosa o mancha de aceite. Ya, esta mancha lagunar se presenta en cítricos y es rara porque el molibdeno suele ser abundante en el suelo, o mejor dicho, porque los suelos suelen tener abundante molibdeno o suficiente molibdeno. Pero cuando se trabaja con cultivos muy intensivos, con alta extracción de cosecha y con fertilizantes más puros, entonces el síntoma de deficiencia de molibdeno puede notarse y se va a ver como esta mancha aceitosa, lagunar. Y por último, el níquel tiene un síntoma que es característico, que es la deformación de las hojas, que en lugar de alargarse, se van enanizando y se van haciendo redondeadas, como si el raquis se hubiera curvado. Miren acá una hoja sana de pecanero y acá una hoja con esta deficiencia de níquel que forma una hoja más curvada. Cuando es bien pronunciado, la hoja toma una forma redonda. A este síntoma se les conoce como oreja de ratón. Hasta hace un par de décadas se consideraba que la oreja de ratón era una deficiencia típica de manganeso y se le atribuía el manganeso. Pero posteriormente mayores estudios identificaron que el níquel está más asociado a este síntoma y que en realidad corresponde a una deficiencia de níquel. ¿Dudas, preguntas, comentarios? Y para terminar esta sesión, dos rápidas leyes con respecto a la fertilización. Cuando se aportan nutrientes, ¿ya? Hay que tomar en cuenta que, siendo nutrientes esenciales, por lo general el rendimiento de las plantas está limitado por aquellos nutrientes que son los más escasos. Esto es conocido como la ley del mínimo o la ley de Liebig, porque fue justo von Liebig que lo propuso. Y él indica que cualquier especie vegetal, cualquier cultivo, cualquier pasto va a ser limitado por varios factores, pero el factor más crítico es el que limita el rendimiento total. Imagínense ustedes esos antiguos baldes que se hacían con tablillas de madera, ¿ya? Entonces, las tablillas pueden tener tamaño diferente. A veces se prefería que todas fueran igualitas, por supuesto. Pero imagínense que se hace un balde o un pequeño barril con tablas de longitud diferente. ¿Cuánta agua puede caber en el cilindro en función de la tablilla más corta? La tablilla más corta es la que limita, digamos así, la capacidad de todo el balde. Entonces, si entendemos que la temperatura, la luz, el agua no son problemas, entonces los nutrientes pueden ser problemas. ¿Ya? Podría ser la luz, podría ser que la planta tenga poca luz, o podría ser la temperatura, podría ser que yo estoy colocando una planta en un clima muy frío. El factor más limitante es el que limita el rendimiento. Sobre el suelo, imagínense la disponibilidad de nitrógeno, fósforo, potasio. Sabemos que casi siempre el nitrógeno es el más escaso. No porque sea raro en el suelo, sino porque la planta lo consume en gran cantidad. La mayoría de los suelos en el mundo necesitarían nitrógeno adicional. Serían insuficientes la cantidad de nitrógeno en el suelo para abastecer cultivos. Entonces, por lo general se considera que ese es el nutriente que limita. Si yo tengo una deficiencia de nitrógeno, no gano nada aumentando fósforo, potasio o azufre, porque no son los factores críticos. El problema se resuelve con el nitrógeno. Y si luego yo logro, por ejemplo, imaginémonos lo siguiente, ¿ya? Yo logro cubrir la deficiencia de nitrógeno. Entonces, el siguiente limitante, ¿ya?, va a ser el fósforo o el potasio. Pues ahora la capacidad aumenta, pero el siguiente nutriente es el que limita el rendimiento. ¿Me dejo entender? Si yo resuelvo un problema crítico, el siguiente limitante va a ser el que está en orden, digamos así. Ahora ya pasará a ser el potasio o el fósforo el nutriente que limita. Por eso es importante diagnosticar y saber exactamente cuál es la disponibilidad de nutrientes en mi suelo, mediante análisis, por ejemplo. Y una segunda ley, que es la ley de los rendimientos decrecientes. Cuando yo aporto nutrientes, ¿ya?, yo puedo encontrarme en un escenario en el cual la producción o el rendimiento en kilogramos por hectárea por año, ¿ya?, vaya incrementándose en función de la cantidad de nutrientes que yo aplico, por ejemplo, de fertilizante. Obviamente, los suelos tienen una capacidad para proveer nutrientes. Hemos visto la ley del mínimo. Entonces, el nutriente que más limita el rendimiento es el que va a ser el más crítico. A partir de ahí, yo puedo, por supuesto, ir aportando más y más nutrientes. Cuando yo aporto nutrientes en una cantidad modesta,
lo que va a pasar es que la planta aprovecha y bastante bien el fertilizante. ¿Ya? Entonces, aplicar, por ejemplo, 50 kilos de nitrógeno fertilizante, la planta va a aprovechar bien y va a comenzar a incrementar su rendimiento. Y ya, entonces yo me encuentro en un escenario en el cual la planta tiene una pendiente de rendimiento muy alta. Quiere decir que está aprovechando bien el fertilizante. Si aplico dosis más altas, por ejemplo 100, ya, hay beneficio, pero ahora el rendimiento aumenta un poquito menos. Hasta llegar a un punto en el cual, oye, se alcanza el óptimo, el máximo óptimo de fertilización. Es donde la pendiente es cero, el incremento de rendimiento es cero. La planta ha ganado mucho rendimiento, pero ya este último kilogramo de nitrógeno no beneficia. Entonces hasta ahí es el máximo, ese es el óptimo de fertilización. ¿Ya? Ahí obtengo lo que se conoce como el rendimiento máximo. Pero ¿qué pasa si yo sigo aplicando fertilizante? ¿Qué pasa si yo continúo aplicando más fertilizante? Lo que voy a lograr es, en lugar de aumentar, disminuir el rendimiento, porque se van a presentar efectos adversos, enviciamiento, toxicidad, el elemento en exceso ahora comienza a producirme menos flores, me comienza a reducir la planta, entonces en lugar de ganar más rendimiento, gano menos. Y eso va a pasar en todo cultivo y en los nutrientes en general. Las plantas no son máquinas que puedan producir más rendimiento en función de más fertilizante. Hay una capacidad biológica de la planta, del cultivo, en función del clima, del suelo, para producir. Y el esfuerzo es determinar, oye, ¿cuánto necesito aplicar yo de fertilizante para que la planta pueda producir ese máximo sin causar daños o sin causar efectos adversos? Cada vez que aplique 1 kilogramo más de fertilizante, ese kilogramo resulta en menos rendimiento. No sé si me dejo entender. Ya. Miren ustedes lo que yo ganaría, por decirlo, en las primeras etapas. 1 kilogramo de nitrógeno produce un incremento de rendimiento más o menos marcado. Pero si lo tomo un poquito más adelante, 1 kilogramo de nitrógeno produce menos rendimiento. Y cada vez menos. Hasta el punto que 1 kilogramo de nitrógeno ya no me incrementa el rendimiento. Y luego puede incluso reducirme, insisto. Ya, o sea, resulta que en lugar de ganar, pierdo. Preguntas, dudas, comentarios. ¿Queda claro? ¿Dudas, preguntas? Vamos a hacer un pequeño break, unos minutos, para luego iniciar con la siguiente sesión, con la última ya de nuestro curso. Voy a cortar aquí la grabación para que sea un tema diferente. ¿Dudas, preguntas? Muy bien. Nos vemos en unos minutos.